Carla Zuluaga Molina, soy estudiante de noveno semestre de medicina y el día de hoy vamos a hablar de control prenatal. Muchas veces nos hemos preguntado cuántos controles prenatales tenemos que mandar, con qué exámenes tenemos que mandarlos. El día de hoy vamos a tratar de saber por qué se manda un control prenatal. El primer propósito de un control prenatal es poder reducir y poder conocer los factores de riesgo que tiene la madre que puedan propender a enfermedades metabólicas, infecciosas y demás en el bebé. Entonces, durante esta serie de exámenes que vamos a realizar durante todos los trimestres, vamos a conocer diferentes factores de riesgo y cómo modificarlos y así evitarle riesgos innecesarios a la madre. Asimismo, antes del control prenatal, debería existir una consulta preconcepción en donde realicemos también modificación de diferentes factores de riesgo como el índice de masa corporal, que puede propender a enfermedades metabólicas como la preeclampsia, o incluso tomar ciertas vitaminas para poder asegurar el correcto desarrollo del feto. Entonces, la charla pues va a estar organizada en esta tabla, en la cual vamos a dividir en perfil infeccioso y perfil metabólico para efectos de aprendizaje. Aún así es importante tener en cuenta que para la mayoría de enfermedades debemos individualizar a la paciente y al paciente en un perfil infeccioso, pero que sea ajustado a las necesidades de cada paciente, que no se convierta en una receta de cocina. Entonces, en el perfil infeccioso, primero vamos a tener el hemograma. En el hemograma vamos a ver que no tenga leucocitosis, que no tenga eosinofilia y que pues vamos a interpretar también valores que nos hablan del eritrocito, como el volumen corpuscular medio, el rango de distribución eritrocitaria y pues si todo esto para poder clasificar el tipo de anemia que pueda llegar a presentar la paciente, tratar la causa y en caso de ser necesario suplementar con vitaminas o con sulfato ferroso en caso de una anemia ferropénica. También acá en el hemograma es importante tener en cuenta los cambios fisiológicos que presenta la madre, ya que por diferentes reacciones inmunes que hacen que cambie el sistema inmune de la madre, vamos a tener que va a estar en un estado antiinflamatorio, inflamatorio, antiinflamatorio. Esto puede generar que haya leucocitosis durante gran parte del embarazo, llegando incluso a tener 21.000 leucocitos antes del parto, es decir, en el último trimestre. Entonces siempre hay que interpretar con cuidado esta leucocitosis, ya que pues va a estar en niveles bastante altos y la paciente puede presentar una patología infecciosa con leucocitosis soslayada, por así decirlo. Como segundo examen, que pues no hace referencia a lo infeccioso, pues es muy importante, ya que puede generar cierta seguridad al momento de tener el parto, es la hemoclasificación en el primer trimestre. Al hemoclasificar la madre, la sangre de la madre y la sangre del feto, vamos a evitar y vamos a ver si es posible que pueda suceder una reacción entre antígenos eritrocitarios de la madre y el feto. Esto más conocido como eritroblastosis fetal, que puede tener desenlaces fatales. Asimismo, podríamos mandar una prueba de Coombs indirecta para descartar una anemia hemolítica autoinmune que pueda estar cursando la madre antes de tener el bebé e incluso durante el parto. También es importante realizarle un uroanálisis y acá vamos a tener varias cosas que evaluar en el uroanálisis. Primer trimestre lo vamos a mandar en la semana 16 a 20 y antes del parto. En el uroanálisis podríamos encontrar proteinuria acá en el primer trimestre y podría estarnos hablando de una enfermedad renal preexistente, como por ejemplo una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica. Luego en la semana 20 podríamos encontrar proteinuria y acá podríamos estar pensando en que tenga una preeclampsia, que tenga una hipertensión arterial crónica, por lo que también es muy importante tomarle signos vitales a la paciente, tomarle la tensión arterial con todas las especificaciones de buena toma de tensión arterial. Y una vez pues le tomamos la tensión arterial y encontramos proteinuria, como diagnóstico diferencial tenemos que tener la preeclampsia, ya que la proteinuria significativa es un cambio que puede tener la madre luego de que ciertos cambios en la placenta se desarrollan y generan preeclampsia. Asimismo, también vamos a evaluar la presencia de nitritos de leucocitosis que nos puedan estar hablando de una infección de vías urinarias en general. Vamos a correlacionar que la paciente que está embarazada
va a tener cambios en el glomérulo que van a generar una hiperfiltración generando glucosuria, pero esta glucosuria no es a expensas de un azúcar alto. Siempre que tengamos glucosuria en un uranálisis, no vamos a pensar que esa paciente tiene diabetes gestacional hasta correlacionarlo con una glicemia. Si la glicemia y el uranálisis nos dan que son los dos positivos, mandamos otro examen para confirmar el diagnóstico de diabetes gestacional, o en caso de ser sintomática y ser mayor a 200, pues hacemos el diagnóstico e iniciamos el manejo. También tenemos que mandar una prueba ELISA de VIH en el primer trimestre, ya que pues a la paciente que tenga VIH tienen que realizarse ciertas consideraciones en el parto, incluso considerar cesárea. Tenemos que realizarle una prueba en BRDL o demás para sífilis. Tenemos que mandar una prueba para hepatitis B, en antígeno de superficie de hepatitis B. Todo esto en el primer trimestre, y la sífilis cada 3 meses, que es el periodo de incubación que tiene el treponema pallidum. Listo. También tenemos que mandarle una prueba de toxoplasmosis, y acá hay que hacer una salvedad. En el primer trimestre mandamos IgG y en el segundo mandamos IgG e IgM, perdón. Y durante los diferentes trimestres vamos a mandar siempre en los controles prenatales IgM. Esto porque, bueno, dependiendo de cómo nos salga el primer resultado, que va a ser un video posterior, vamos a interpretar primero la IgG. Es una inmunoglobulina que permanece en la memoria, mientras que la IgM se agudiza en estos pacientes de toxoplasma, por lo que pues vamos a mandarla cada control prenatal para descartar esta enfermedad. Entonces acá IgM, 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 IgM e IgM. Asimismo vamos a mandar una prueba para IgG de rubeola, pero tenemos que ser cautos al interpretar esta prueba, ya que la mayoría de la población está inmunizada para este virus. Entonces puede que la paciente presente sarpullido o síntomas sugestivos de rubeola. Podríamos repetir una prueba de rubeola para poder descartar la enfermedad. Y por último tendríamos que mandar un urocultivo, pues en caso de que el uranálisis sea positivo, y pues también tenemos que repetirlo con la misma frecuencia que el uranálisis. Acá es importante también tener en cuenta que vamos a realizar una ecografía obstétrica transvaginal en la semana 12. Listo. Ya pasando a el perfil metabólico, vamos a hablar primero de la PTOGG. Como ya vimos, mandamos en el perfil infeccioso pues una glicemia y un uroanálisis, también como por correlacionar que el ambiente de una madre a nivel urinario pasa de ser ácido a ser alcalino y es más propensa a tener infecciones. Pero en caso de que presente sintomatología y demás, tenemos que mandar una PTOGG, que por control la vamos a mandar en la semana 24. Aún así, si sospechamos de que la paciente es diabética, la mandamos en cualquier control prenatal. ¿Y cómo funciona esta PTOGG, que tiene una G de más que hace referencia a gestante? La vamos a interpretar de la siguiente manera. Entonces, en ayunas, pues la paciente va a tener un valor no mayor a 92 miligramos por decilitro. A la hora tiene que ser menor de 180 miligramos por decilitro, y a las 2 horas menor de 152 miligramos por decilitro. Todo esto con una glucosa estandarizada. No le vamos a decir a la paciente vaya y cómase un dulce y vuelve, ya que todos estos exámenes están estandarizados y tienen unos protocolos para su correcta interpretación. Listo, le mandamos una PTOGG. También vamos a mandarle la segunda ecografía, que es una ecografía de sonolucencia transnucal. Entonces esta ecografía, como su nombre lo dice, nos va a permitir ver si la paciente presenta alguna neuploidía. Esta la vamos a realizar de la semana 11 a la semana 14. Y acá pues podemos encontrar
trisomías que comprometan la vida del feto, como el síndrome de Patau o el síndrome de Williams, o trisomías como el síndrome de Down. Acá pues es importante que al encontrar cambios anatómicos sugestivos de estas enfermedades, pues realicemos los marcadores serológicos correspondientes. Segundo, vamos a mandar una ecografía de detalle anatómico, ecografía en la semana 16 a 20. Esta la mandamos de la semana 11 a 14. Acá pues vamos a detallar todas las estructuras anatómicas que no presenten defectos congénitos, como por ejemplo el oncocele, que haya un correcto cierre del tubo neural y demás. Y ya. Es importante tener en cuenta que las malformaciones se dan en el primer trimestre del embarazo. Ya después de el primer trimestre, en el segundo trimestre, se consideran deformaciones del feto. Y por último vamos a mandar una ecografía de tercer trimestre, en donde se miden diferentes diámetros, se mira si el bebé ya se encuentra encajado en la pelvis de la madre y se detallan más que todo todos los datos necesarios para poder realizar el parto de la mejor manera posible. Listo, muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video de Panometro.